Hola, ¿qué tal? Felicidades para todos. Dentro de todos los hechos de violencia que ocurren en el Mar del Plata y en el país, apareció, como éramos pocos, dice un dicho, un violador. Aparentemente ese presunto violador está detenido o estaría detenido en caso que fuera él. Son muchas las pruebas, son muchas las pruebas, por eso hemos invitado al fiscal, doctor Mariano Moyano, y también para ver la característica, enterarnos de un violador, a la psicóloga y sexóloga Elda Bartolucci. Con ellos comenzaremos a charlar luego de la apertura, luego de esta pausa. Y de este caso tan comentado y tan preocupante, como le dijimos en la apertura, hemos invitado al fiscal, el doctor Mariano Moyano. Doctor, gracias por venir. No, por favor, Ciano, el agradecido soy yo. ¿Se puede decir que está totalmente aclarado? No, nosotros tenemos que ser prudentes en lo que es la investigación. Sí, se puede decir en esta instancia de la investigación que hay un estado de sospecha que, en primer lugar, permitió a los fiscales que estamos interviniendo, al doctor Berlingeri y al discente, en primer lugar, con los datos que nos aportó los funcionarios policiales de las circunstancias en las cuales esta persona había sido demorada, ellos en tareas de prevención, obviamente por los hechos que habían acontecido, advierten en la vía pública una persona que le encuentran características que guardaban similitud física con los datos que teníamos en las causas. Cuando quieren identificarlo, esta persona intenta darse la fuga. Allí finalmente, luego que ellos se identifican como personal policial y de una breve persecución, se lo logra demorar y en su poder se secuestran elementos que tendrían vinculación con las investigaciones. Nos constituimos con el doctor Berlingeri en el lugar de los hechos. Atento a estas características, dispusimos una aprehensión por razones de urgencia. Y lo que se pudo establecer horas después, que por ejemplo las llaves del vehículo que se secuestró en poder de esta persona se correspondía con el vehículo el cual resultaron víctimas en el suceso investigado por el doctor Berlingeri. Asimismo había otra circunstancia particular, que era que en su poder se secuestró un blister con clonazepam, y acá estos hechos que estamos investigando tiene como una característica muy especial que esta persona, antes de llevar adelante las agresiones, los ataques sexuales contra las víctimas, les manifestaba que las notaba nerviosas y les daba para tomar un tranquilizante, según palabras que refieren las víctimas en las denuncias, que esta persona decía que se trataba de clonazepam. Bueno, también acá como dato significativo, cuando la persona es identificada por la policía, cuando es trasladada a cuerpo médico para su examen por parte del legista, el mismo dio datos en cuanto a sus datos filiatorios, domicilios, que ya nos hacían presumir que los mismos no se correspondían con la identidad real. Bueno, dispusimos el traslado al día siguiente a sede de tribunales para ya ponerlo formalmente en conocimiento de cuáles eran las investigaciones que se estaban desarrollando, para que tenga la entrevista con la Defensoría Oficial y finalmente tomarle la audiencia. En la jornada que se fue desarrollando, esto fue durante la mañana, la tarde, esta persona pasa por una oficina de identificación que funciona en el 8º piso de tribunales, en el cual se le toman huellas dactilares, palmares, se toman fotografías de su cuerpo. ¿ADN estatura. también? No. ¿Cómo? ¿ADN también? No, esto es solamente la identificación física a través de las huellas dactilares y fotográficas, que esto va a una base de datos. Y con estas huellas que se toman se piden los informes respectivos al Ministerio de Seguridad y al Registro Nacional de Reincidencia. Lo cierto que en horas de la tarde se le dio mayor urgencia, tuvimos la respuesta del Registro Nacional de Reincidencia, en el cual se informó sobre los datos filiatorios reales. Esta persona había, por ejemplo, referido que su apellido resultaba ser Gómez, cuando en realidad el apellido es Valente.
Ahí se pudo establecer también que había recuperado la libertad el 5 de febrero de este año y que tenía una condena en Capital Federal por el delito de robo agravado y privación ilegal de la libertad. Finalmente esta persona, cuando declara en la Fiscalía y ante la contundencia del informe, ¿no?, del Registro Nacional de Reincidencia, que no da lugar a equívocos porque se hace a través de las huellas dactilares, refiere sus datos verdaderos, pero tampoco no dio datos precisos respecto a su domicilio real, donde estuvo alojado acá en la ciudad de Mar del Plata. ¿Él venía de La Pampa, doctor? Él venía de Capital Federal. Ah, sí, estuvo en La Pampa también. Él venía más específicamente de Lanús Este. ¿En La Pampa no estuvo nunca? Porque teníamos entendido que había estado detenido. Sí, sí, en La Pampa también estuvo, pero cuando se le da la libertad asistida, el domicilio que se constituye fue en Lanús Este. Incluso cuando se cuenta con estos datos, me comunico posteriormente con el jefe departamental Ibáñez y con el jefe de la DDI, el titular de la DDI, Torres, requiriéndole, ya habíamos dispuesto en su momento nosotros, en la investigación de los hechos, todo un relevamiento en hoteles y pensiones de la zona céntrica. Bueno, a partir de conocer estos datos se solicitó que se haga un nuevo relevamiento en todas las pensiones, hoteles, y también se certifique si efectivamente esta persona tenía un domicilio fijado en Lanús Este. A partir de esta nueva información se pudo localizar un hostel, una casa que funciona tipo hostel, muy cerca de tribunales, ubicado sobre la calle Tucumán entre Gascón y Falucho, y se pudo establecer efectivamente que allí estuvo residiendo esta persona durante más de un mes, y se solicitó al juez de garantía que nos habilite el ingreso a la habitación de este sujeto, situación que se llevó a cabo en horas de la noche. Fuimos con personal de policía científica y... ¿Eso fue anoche? Esto fue anoche, sí, sí. Estuvimos allí presentes también con los titulares de la Jefatura Departamental, de la DDI, fue personal de Gabinete de Delitos Sexuales, personal de Policía Científica, obviamente estuvimos con el doctor Bernichelli, y se incautaron elementos que entendemos que son también de importancia para estas investigaciones. ¿Tiene que ver algo con las personas violadas? Sí, porque no solamente fue la agresión sexual que las mismas sufrieron, sino que también estos hechos tuvieron características muy especiales. Las jóvenes fueron abordadas en momentos en que estaban por subir a vehículos. El agresor en esos momentos les exhibe un arma blanca, con ese arma blanca las intimida. Él ingresa al vehículo con las víctimas y él es el que conduce el vehículo. La lleva, en estos casos, fue hacia un sector de la zona sur de la ciudad, y en ese sector es que se produce el ataque sexual. ¿El hecho del ataque es en descampado, en lugares...? Bueno, en el suceso que se investiga en la Fiscalía 5, las hace descender del vehículo y la agresión sexual se produce en un descampado que está rodeado de una importante arboleda. En el otro suceso la agresión sexual fue dentro del auto, pero también en zonas cercanas, en zonas de la zona sur de la ciudad, en la zona del Faro. ¿Eran dos las víctimas o en un caso uno? No, en los dos casos las víctimas dos. En el caso mío, la víctima de agresión sexual fue solamente con acceso canal una de ellas. Pero también en lo que se investiga es que se produce el desapoderamiento de pertenencias de las víctimas, y del allanamiento que se llevó a cabo tenemos la seria sospecha que se han secuestrado elementos de las víctimas. Esto lo vamos, obviamente, en el transcurso de las próximas horas, lo vamos a establecer con certeza. Es muy rápido para preguntar si hay semen o no. Lo que se ha trabajado, obviamente, el personal de Policía Científica sobre los vehículos de las víctimas. Obviamente se han hecho los exámenes médicos correspondientes a las víctimas, se han hisopado, se han tomado muestras. Ya solicitamos a la Justicia de Garantía que sobre esta persona se nos autoriza, es una extracción sanguínea que ya no se hicieron lugar. Así que seguramente en las próximas horas todo este material que ha sido colectado va a ser remitido al Laboratorio de Genética Forense. El material colectado a las víctimas, en los lugares de los hechos, todo lo que sea de interés, más la muestra sanguínea que se lleva en lo que se llama tarjeta FTA. Bueno, se va a remitir
al Laboratorio de Genética Forense de San Martín para que se trabaje sobre muestras de ADN y perfil genético. Y allí vamos a ver, bueno, si hay una identidad en perfil genético, si logramos obtenerlo, si el mismo existe identidad. Doctor, ¿hay más denuncias o por lo menos hechos que uno conoce y que no se animan a denunciar? ¿Que pueden ser él el causante? En el evento del jueves 17 de abril, que es el que empiezo a tomar intervención, hicimos una mesa de trabajo con todas las autoridades policiales. Yo requerí justamente esta información sobre denuncias anteriores, justamente por las circunstancias tan particulares que tiene este evento. Tenemos la sospecha que habría al menos 2 investigaciones que tendrían vinculación con estos 2 episodios. Incluso una de estas investigaciones, la denuncia que existía, que se había radicado, de fecha 5 de abril, era por una sustracción de un automóvil que se había iniciado en la zona céntrica y que el automóvil fue hallado en la zona del faro. La dueña del auto posteriormente se presentó y manifestó que por una cuestión de pudor no había denunciado todo el hecho y que había sido víctima de una agresión sexual con características en cuanto a la mecánica similar a lo que estamos investigando. Doctor, ¿qué es libertad asistida? Porque tenemos entendido que estaba cumpliendo una condena de más de 11 años en La Pampa, por eso le mencionaba, y que estaba en libertad justamente por libertad asistida. Sí, la ley de ejecución penal, la ley 24660 en este caso, porque intervino un juez de ejecución de Capital Federal, establece esta ley de ejecución distintas modalidades en cuanto al cumplimiento de la pena. Cuando una persona condenada se está acercando al final del cumplimiento de la condena, la ley establece que en base a distintos informes que se van solicitando, se puede ir obteniendo beneficios, alguna salida transitoria por determinado tiempo. Bueno, está controlado eso, ¿no? Por el patronato en este caso, estimo yo, todavía no lo hemos certificado, el juez de ejecución penal, al acercarse el vencimiento de la pena, habrá ido solicitando informes, porque esto lo establece la ley, le habrán llegado informes y ha entendido que correspondía que esta persona de libertad asistida, que efectivamente tiene que fijar un domicilio y esto tiene que ser controlado por el patronato de liberados. Evidentemente, si la persona ha estado acá en Mar del Plata, que nosotros creemos que ha estado acá en la ciudad desde hace más de un mes, veremos si esto ha sido controlado, si esta persona informó que se había ausentado donde tenía que estar, en la localidad donde tenía que estar. Bueno, esto todavía es materia que no lo tenemos certificado, pero esto sí efectivamente debió ser controlado. Ahora, la policía lo vio en la cercanía del lugar porque además indicaba un celular de la chica, ¿no? Sí, uno de los celulares que habían sido sustraídos se había activado en la zona cercana al lugar donde fue demorado, en Colón y Entre Ríos. Y cuando quisieron detenerlo, primera intención fue escaparse. Sí, igual acá realmente es de destacar el trabajo del personal policial. Yo esto no correspondería decirlo porque es lo que nos corresponde a todos los funcionarios públicos, ¿no? Pero la gravedad acá de los hechos ha sido de tal magnitud la preocupación que nos ha dado no solamente a toda la comunidad, esto hay que decirlo, sino a quienes tenemos la responsabilidad de llevar adelante la investigación, la de los funcionarios policiales que tienen que hacer la tarea de prevención, a que realmente se trabaje con muchas horas, mucho esfuerzo, y esto ha sido un trabajo coordinado del jefe departamental, del jefe de la DDI, de la gente que trabaja en el destacamento de la mujer, policía científica, del gabinete de delitos sexuales, y bueno, ha habido... en este caso específico, hubo un hecho que yo le doy la trascendencia por lo siguiente. Cuando hicimos el allanamiento, el encargado del lugar nos refirió que esta persona le había manifestado justamente que el día martes a las 22:30 él se iba para Buenos Aires, que él tenía que volver a Buenos Aires y le había incluso dejado unas pertenencias de él, unos bolsos ya preparados para irse. La identificación de este sujeto fue el martes a las 21 horas, o sea que por muy poco lapso de tiempo esta persona no se fue de la ciudad, lo cual hubiese dificultado obviamente la investigación. Casi imposibilitado, ¿no? Y en estos bolsos justamente que se iba a llevar es donde hallamos gran cantidad de pertenencias de las víctimas, por eso creo que el trabajo de prevención
y la identificación que hizo el personal policial de esta manera coordinada, en este caso particular creo que corresponde destacarlo porque realmente nos ha permitido a los fiscales poder contar con elementos para avanzar en las investigaciones. Doctor, como cierre, ¿qué sugerencia? Si ¿se puede tener algún tipo de atención especial para las posibles o futuras víctimas? ¿No? Sí, yo creo que este es un caso excepcional, ¿no? Evidentemente acá nosotros hemos solicitado ya fechas para iniciar pericias psicológicas y psiquiátricas sobre esta persona. Veremos, vamos a esperar cuáles son los dictámenes que los profesionales nos hagan llegar a través de la evaluación, a través de los test en cuanto a características de personalidad. Entiendo que la persona que lleva adelante estos actos es una persona que no ha podido dominar su impulsividad, debe tener perfiles en cuanto a situaciones de perversidad. Bueno, esto son presunciones que uno hace por estos hechos. Veremos lo que los idóneos en el tema nos informen. Es muy difícil en este caso poder dar una pauta de prevención, pero evidentemente en este caso particular lo que nosotros estábamos tratando de remarcar justamente que había una coincidencia en el horario, esto fue en horario de noche, 20-35 horas, la persona ha podido manipular a las víctimas a través de la intimidación, ha sabido desplegar la intimidación más allá de la intimidación por el arma blanca, en sus palabras, en la conducta, ha podido llevar a cabo un acto de agresión hacia dos personas, llevarlas a un lugar alejado de la ciudad, conducir un vehículo. Sí, es muy importante, sobre todo, creo que en esto sí, los vecinos de la ciudad de Mar del Plata, ante situaciones que les parezcan llamativas, conductas sospechosas, inmediatamente comunicaron al 911, la autoridad policial. Creo que esto hace lo que puede ser a la prevención en general, ¿no? Cuando un vecino advierte algo que le llame la atención, inmediatamente ponerlo en conocimiento de la autoridad policial. Doctor, muchas gracias y muy amable como siempre, ¿no? Porque me parece que es una forma importante de que conozca la sociedad todos estos tipos de situaciones y sabemos que están trabajando mucho y bien. No sé, la efectividad de tanto esfuerzo parece igualmente cada día crece más, ¿no? Realmente el agradecido soy yo porque nos permite transmitir en situaciones como de estos casos que sabemos que causa una gran preocupación en la comunidad y preocupación obviamente que uno compartía y tenía la obligación, por estar a cargo de las investigaciones, de tratar de llegar lo antes posible a una respuesta porque la comunidad lo está reclamando por la preocupación lógica como vecinos, como muchos padres de jóvenes que circulaban en la zona céntrica de la ciudad ante estos hechos. Gracias, doctor, muy amable. Gracias, muy amable. Enseguida estaremos con la psicóloga y sexóloga Elda Bartoluzzi, la licenciada Elda Bartoluzzi. Uno se pregunta siempre, así abruptamente, ¿qué pasa por la cabeza de un violador o por el sentimiento? ¿Cuál es la característica de un violador? Por eso hemos invitado a Elda Bartoluzzi. Elda, gracias por venir. No, Cholo, un gusto como siempre estar con vos en el aire. Muchas gracias. Justamente, ¿cuál es la característica? ¿Qué pasa por la cabeza de un violador? Bueno, en primer lugar, lo que hay en la cabeza de un violador es violencia. Violencia que él ha vivido seguramente de niño, siendo víctima, y que a medida que avanza su vida, esto se va transformando en una herramienta que sabe manejar y que sabe instrumentar contra el otro, digamos. El violador, seguramente, en la mayoría de los casos, pasa de ser victimario, de víctima a victimario, ¿no es cierto? Entonces, en relación a la cuestión sexual, lo más importante, lo más destacado es esta diferencia con el hombre común, que el violador disfruta con lo que el hombre común no disfruta y viceversa, con la entrega, con el disfrute de la mujer, con la seducción, con todo esto él no disfruta. Él disfruta
tomando por la fuerza aquello que quiere para él, y que la mujer, en un estado de terror y de angustia máxima, empieza a elaborar conductas como llorar, pedir clemencia, angustiarse, que son las que a él lo excitan. Porque en realidad el violador es un psicópata, y el instrumento del psicópata es hacer uso del poder. Cuanto más placer siente un psicópata es cuando siente que está sometiendo a alguien, ya sea sexualmente o en otro ámbito de la vida, ¿verdad? Esta es la característica principal. ¿Tiene cura? No, no tiene cura. El violador, el abusador sexual, todos los delitos sexuales generalmente están encuadrados dentro de lo que es la psicopatía, y la psicopatía no tiene cura. La única solución para que no siga lastimando es la reclusión, digamos. En algunos casos, sobre todo en Estados Unidos, se intenta, en el caso de los violadores, suprimirles el deseo sexual con una castración voluntariamente aceptada por el sujeto, una castración química, porque esto, digamos, genera, el deseo sexual es lo que genera la necesidad de someter, porque acá hay algo interesante también para pensar. El violador en algunos casos puede llegar a tener una vida sexual normal, hasta puede tener una pareja, pero en otros casos no, en otros casos es un individuo solitario que busca de esta manera el máximo placer frente al terror de la víctima. Por eso, en la mayoría de los casos, lo que se intenta hacer desde la rehabilitación es suprimir su apetito sexual para que no esté, digamos, que no haya riesgo de que vuelva a hacerlo, ¿no? Porque son reiterativos, digamos, son seriales estos delincuentes. Hilda, ¿y qué puede hacer la víctima en estos casos? Bueno, la víctima, si está frente a un hecho consumado, digamos, como vimos que está pasando en estos casos que ocurrieron en Mar del Plata, frente al hecho de ya estar en poder del delincuente, mucho no puede hacer. Lo que tiene que hacer es tratar de conservar la vida. Creo que esto es lo primero que a las personas nos pasa cuando nos vemos en situaciones de riesgo. En primer lugar, no culpabilizarse, porque todo lo que ella haga van a ser reacciones espontáneas y naturales, y en función de este instinto de supervivencia. Eso significa que tiene que hacer la denuncia inmediatamente. Eso, y, bueno, cuando terminó el hecho, lo primero que hay que hacer, una vez que la víctima está repuesta mínimamente, es ir cómo está a hacer la denuncia, porque a veces muchas chicas se bañan porque se sienten incómodas, sucias y mal, pero ahí están eliminando un montón de pruebas que son las que después le van a permitir a la justicia atrapar, como recién escuchamos al fiscal, al culpable, al delincuente. ¿La denuncia en la policía o hay otra? Hay un lugar que es la Comisaría de la Mujer, en la calle Independencia. Allí las saben tratar muy bien para que estén, digamos, menos impactadas por el suceso y por lo que tiene que ver con todo el tratamiento policial, el interrogatorio y demás. Pero es importante esto, dos cosas.